Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, anunciaros de una promoción de Binance solo para Europa y hasta el 31 de este mes y para nuevos usuarios, es decir, los que tengáis cuenta ya nada. Pero los que no tengan cuenta y quieran abrirse cuenta en Binance es una oportunidad ahora. Cogéis el link del canal, tenéis 20% de descuento como siempre, pero además la promoción que dura hasta el final de este mes es si haces un ingreso después de abrir la cuenta con el link de 50 euros en la cuenta y haces una operación por ese mismo importe en el mercado al contado o en conversión, en el mercado de conversión, si tienes el programa Lite, pues te entregan 20 USDCs que luego los tienes que reclamar en un link, que os voy a poner el link ahí para que lo tengáis, ¿vale? Simplemente, pues eso, para nuevos usuarios, ¿vale? En Europa. Y ahora vamos ya con otras noticias, bastantes noticias que tenemos en el día de hoy. Se ha minado ya el Bitcoin 20 millones, es decir, solo queda 1 millón de Bitcoins por minar. El resto ya están en circulación y el millón que queda se acuñará o se emitirá en los próximos 114 años, o sea, en un periodo de 114 años, con lo cual prácticamente, como hemos dicho, está todo el supply en circulación. Solo queda 1 millón, que no es mucho de 21 millones y que encima va a tardar muchísimo tiempo en minarse, ¿no? Lo anunciábamos esto hace meses, lo decíamos, creo que no sé si en verano o otoño del año pasado, que quedaba muy poco para llegar al 20 millón, pues ya hemos llegado. Ya están circulando 20 millones, de los cuales hay unos cuantos que también están perdidos. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos. Bitcoin ya prácticamente emitido en su totalidad. Queda muy poquito por emitir. Otra noticia es que Michael Saylor volvió a anunciar compras de Bitcoin y una compra fuerte además, 17.994 Bitcoins por 1,28 billones, o sea, 1.280 millones, a un precio medio de 70.946 por Bitcoin, que es lo que está cotizando prácticamente ahora mismo. Ya tiene 731 Bitcoins a un precio medio de 75.862. Ha anunciado además Michael Saylor, ha comentado estos días que su intención es llegar a 7% de el supply de Bitcoin, que más o menos es el doble de los que tiene ahora. Ese es su objetivo, llegar al doble de Bitcoins de los que tiene ahora. Y como ya no sé cómo calificarlos, los haters o los que meten food sí, no sé, la gente que mete food pagado seguramente en contra de MicroStrategy, como ya lo de que le van a liquidar no cuela, porque muchos decían, no, en cuanto caiga por debajo de su precio va a tener problemas, le van a liquidar, eso ya no cuela. Como no cuela eso y como MicroStrategy sigue comprando, que si tuviese problemas financieros, evidentemente no compraría, no se gastaría 1.280 millones de dólares en comprar más Bitcoin si tuviese algún problema financiero, pues pasan al segundo punto, ¿no? Oh, es que es malo que MicroStrategy tenga tantos Bitcoin. Argumento absurdo donde los haya. Absurdo total. Absurdo total. Ya explicamos en algún momento que el hecho de que tú tengas bitcoins no implica nada, no tienes derecho a decidir sobre lo que pase en la red de Bitcoin, ¿vale? Lo que pasa en la red de Bitcoin se decide en otros sitios, no por la cantidad de Bitcoin que tengas. O sea que por esa parte es absurdo decir que es preocupante que alguien tenga muchos Bitcoin. Por otra parte, no son muchos. Llegar al 7% de algo es poco. Si fuese preocupante, nadie compraría oro porque los bancos centrales tienen el monopolio del oro y eso sí que tienen un porcentaje mucho más alto del 7% del oro, ¿vale? Y la gente compra oro tranquilamente. No solo compra oro, sino que compran ETFs del oro que ni siquiera es oro. Así que no hay ningún problema porque MicroStrategy alcance el 7% de los Bitcoin, ¿vale? Pero claro, no tienen argumentos para ir ya contra MicroStrategy, se les acaban las excusas absurdas por ejemplo, eso de que le van a liquidar cuando la deuda que tiene es bajísima. Y ponen esta otra excusa. Ay, es que tantos Bitcoin en manos de una persona no tiene ninguna importancia. No son acciones, es un porcentaje bajo encima, o sea, no son tantos. Claro, son tantos
en relación a los que puedes comprar tú, pero un 7% no es nada en un activo. Todavía no lo tiene siquiera, tiene el 3 y pico por ciento, pero un 7% no es nada. Cualquier empresa que cotiza en bolsa tiene algún dueño que tiene más del 7%, en algunos casos más del 50% incluso, empresas que son que tienen un dueño claro y que el resto está cotizando, como puede ser Inditex, por ejemplo, o empresas, no sé, seguramente que empresas tecnológicas, 10 veces seguramente tendrá un porcentaje mucho más amplio del 7% en su propia empresa. Y supongo que Elon Musk lo mismo, ¿no? Así que tener un 7% de algo es poco, no es mucho. Claro, tú no puedes tener 1.400.000 bitcoins. Comparado con lo que puedes tener tú, es mucho. Pero comparado a nivel empresarial, un 7% no es nada. No es concentración, no es peligroso porque ni siquiera en este caso votas para nada en la red de Bitcoin teniendo muchos Bitcoin. ¿Vale? Así que bueno, la noticia es, desde mi punto de vista, positiva y espero que poco a poco la gente se dé cuenta que a MicroStrategy no lo van a liquidar. Antes de liquidar a MicroStrategy, liquidarían la mitad de las empresas del SP500 y, y que no tiene importancia que acumule el 7% y que Michael Saylor va a seguir comprando. Eso es lo importante que nos tiene que quedar claro. Bien, ¿qué más? Tenemos más cosas que comentar. Quería comentaros esto. Los flujos de ETF apuntan a señales tempranas de una rotación de capital. Parece ser que poco a poco va saliendo dinero de los ETFs del oro y va entrando dinero a los ETFs de Bitcoin. Ya dijimos que esto va a tardar meses, no es una cosa que pasa de la noche a la mañana, que de repente un día se levanten los inversores con el pie izquierdo y digan, oh, vamos a vender todo el oro de repente y vamos a comprar todo Bitcoin. Evidentemente esto es un proceso largo y además que tiene que ser así para que puedan acumular sin que el precio se les dispare, evidentemente, y puedan distribuir el precio del oro sin que el precio del oro se les desplome. Entonces las distribuciones y acumulaciones llevan meses, pero yo creo que ya está empezando. Todavía no es tan evidente porque el oro se sigue manteniendo alcista, como vamos a ver ahora en el gráfico, pero ya es evidente que ha tenido un frenazo y que puede en cualquier momento romper la línea de tendencia alcista y empezar una pequeña corrección, con lo cual se aceleraría un poco este trasvase de fondos hacia Bitcoin. La gente ha visto también que Bitcoin en este conflicto que hemos tenido, pues se ha comportado bien y eso es positivo para Bitcoin también, ¿no? A pesar de los ataques internos, que es lo que yo creo que le ha hecho caer ese 50% desde máximos, en este punto pues ha mostrado cierta fortaleza, ¿no? ¿Qué más? Quería enseñaros también el Minpool, porque bueno, pues eso, ya hemos minado 20 millones de Bitcoin, sigue habiendo operaciones como veis en el Minpool, así que de momento la actividad se mantiene, que esto es lo importante realmente, que se llenen los bloques, que haya actividad, así que la cosa no pinta mal. Bien, vamos ya al precio. El precio está repuntando mucho, repuntó ayer, repunta hoy, 70.840. Estamos en un suelo. Seguramente habrá gente que dirá que no es el suelo, que todavía tiene que bajar más. Bueno, em, han tenido su momento, esas personas bajistas han tenido su momento cuando cayó desde 126.000 a 60.000, posiblemente por motivos que ni siquiera sabemos. No tiene nada que ver con lo que nos dicen de ciclo, etcétera. Yo creo que más bien tiene que ver con alguna otra cosa, que yo creo que es por ese ataque interno, pero tampoco estoy seguro. Y, y eso, pienso que estamos en un suelo de medio-largo plazo. Se ha demostrado que ya no hay debilidad en esta zona, que hay demanda. Como digo, la caída no es muy justificable pues en cuanto al activo no se justifica, ha sido a contracorriente del resto de activos, con lo cual no tiene mucho sentido. Y poco a poco esa descompensación que ha habido entre los índices de bolsa, el oro y Bitcoin, que han ido totalmente divergentes, seguramente se irá compensando en los próximos meses. Así que poco a poco iremos recuperando. Nos va a costar romper la línea bajista, eso sí. Seguramente atacaremos esa línea, pero volveremos a retroceder. Pero a lo largo de este año
seremos capaces de superar esa línea bajista y espero que en algún momento de este año pues nos acerquemos otra vez a los 90.000. El año espero que no termine, si termina en negativo va a ser muy poco y espero que incluso igual pueda terminar en positivo o ligeramente positivo. Tampoco espero grandes subidas en los próximos años, como ya os dije, pero bajadas tampoco. Bajadas tampoco y creo que esta zona es una zona de suelo muy, muy fuerte que es difícil que se pueda perder, porque ya hemos visto en las circunstancias en las que estábamos y no la hemos perdido. Es decir, que tiene que pasar algo muy grave, más grave de lo que ya ha pasado, para perder estos niveles. Así que creo que estamos en una zona muy, muy interesante, que seguramente volveremos a visitar posiblemente los próximos años, es decir, no es una zona en la que nos vayamos a ir y ya, es una zona que volveremos a revisitar, pero que seguramente seguirá aguantando como soporte durante mucho tiempo hasta que tengamos el siguiente rally alcista, que puede tardar en llegar, pero que en algún momento en los próximos años volveremos a tener algún rally importante. Resistencias fuertes que tenemos ya las hemos comentado, pero las repetimos. La zona de 72.700 es clara en el gráfico diario. Una vez que superemos ese nivel, nos disparamos hacia la zona de los 79.000. Bueno, 78, 79, igual no llega a 79, entre 78.000 y 79.000. Y luego tenemos la resistencia de la línea bajista, que pues cada vez está en un nivel un poco inferior, pero que poco a poco nos iremos acercando a esa línea. Tiene que tocarla en algún momento. Otra cosa es que luego no sea capaz de superarla y tenga retrocesos, o sí, o sea capaz de superarla, veremos a ver, porque también lo que hemos visto también en este suelo, en esta zona, ha sido fortaleza en estos últimos días, ¿no? Con el comportamiento tan negativo de otros activos, Bitcoin ha sido capaz de aguantar prácticamente en todo momento por encima del precio en el que se inició este conflicto, ¿vale? Gráficos de diferentes temporalidades. La vela semanal va muy bien, envolviendo otra vez la vela de la semana pasada que nos dejó una mecha por arriba muy grande. Es muy importante esta semana que cierre arriba, lo más cerca posible de la mecha de la semana pasada, o sea, lo más cerca posible de los 73.000 y pico que tuvimos, 74.000 incluso. Y eso nos daría mucho impulso para la siguiente semana, que nos podía llevar a zonas muy, muy altas, ¿eh? Nos podría llevar a esa zona de los 78.500, 79.000 tranquilamente la semana que viene, si esta vela semanal termina así de positivo. En el gráfico horario, pues todas las resistencias que comentamos ayer se fueron superando durante el día. Fijaros, todas estas pequeñas resistencias que teníamos aquí hasta la zona de los 68.370 aproximadamente, las superamos. Después se apoyó dos veces en ese nivel, y arrancó de nuevo otra vez y nos vamos hacia la zona de los 71.577, que es otra resistencia importante que tenemos también en gráficos de periodicidad menor, como estamos viendo ahí. Bien, la dominancia de Bitcoin estas últimas jornadas ha ido comportándose muy parecido que el gráfico de Bitcoin. Vamos a verlo aquí. Hoy también recuperamos igual que está recuperando Bitcoin. Es decir, lo que se está moviendo en el mercado de criptomonedas es Bitcoin ahora mismo. Lo demás está quieto. Es decir, más o menos se mantienen al mismo precio en dólares todas las altcoins y lo que se está moviendo es Bitcoin arriba o Bitcoin abajo. Porque en realidad al final es el activo duro, el activo líquido, el activo en el que entra el dinero realmente fuerte. Lo otro son activos especulativos que tendrán sus movimientos como siempre los han tenido, tendrán su momento en algún punto, subidas que en algún momento, pues cuando Bitcoin seguramente alcance pues resistencias en esa línea de tendencia bajista, pues las altcoins pueden tener una subida del 15-20% como han hecho históricamente y ir un poco a rebufo de lo que hace Bitcoin, pero realmente es dinero especulativo. Lo que mueve el mercado, lo que mueve el dinero de inversión es Bitcoin. Y bueno, lo estamos viendo en este comportamiento los últimos días. Vamos a hacer el repaso de las altcoins. AAVE subiendo un 1,48%, pero fijaros que perdió el mínimo, o sea que están saliendo desde el último soporte prácticamente.
El Cardano lo mismo, está en el mínimo mínimo, incluso está bajando en el día de hoy, incluso que podría estar subiendo, pero no, aún todavía mantiene movimiento a la baja. También caída de BGB, un 2,70%, vuelve hacia los mínimos, mal comportamiento en este caso. También cae BNB, un 1,46%. El gráfico tiene mejor pinta, ha aguantado bastante mejor este periodo, pero aún así también tiene caídas. Y es normal, cuando empieza a arrancar el mercado, lo hemos dicho muchas veces, las de los exchange caen un poco. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque a veces también incluso son utilizadas como moneda de salida, es decir, muchas personas cuando venden se quedan o en dólares o en la moneda del exchange o en BNB y muchas veces pues cuando vuelven a comprar pues utilizan estas monedas de los exchange o las stablecoin para comprar. Entonces al principio pues se comportan un poquito peor y son las que suben al final. Ethereum cayendo un 0,09%, la pinta técnica no es mala, pero no arranca como veis, se mantiene estable con respecto a Bitcoin. Aún así, de las altcoins es de las que mejor pinta tienen como para rebotar en el corto plazo, ¿no? Solana, donde tenemos aquí, baja un 1,26%, tampoco tiene mala pinta, pero tampoco arranca de momento, es de las que también parece que rebotará. Y XRP baja un 0,40. Como veis, el gráfico de XRP va empeorando por momentos. No sé si se enganchará a la subida que puedan llegar a tener todas las demás altcoins. Suelen hacerlo para aprovecharse de esos movimientos de alrededor e intentar vender más arriba, pero creo que aquí, eh, a pesar de que hay gente que está ciega con el proyecto y que se cree todo lo que les cuentan, a pesar de eso, creo que hay ya una parte que poco a poco se va dando cuenta del engaño, ¿no? Y poco a poco pues irá perdiendo valor normalmente. Y Zcash, bueno, ha rebotado un poco, pero tampoco está para tirar cohetes de momento, al menos, a menos que recupere esta zona de los 0,003214, que más o menos sería la resistencia que tiene ahora mismo. Y nada más, como digo, pues el mercado está empezando a coger mucha mejor pinta, sobre todo en el caso de Bitcoin. Las bolsas están subiendo en el día de hoy y rebotaron muy fuerte, acabaron en positivo en el día de ayer, así que es lo que dijimos, empieza siempre la semana cuando hay un conflicto o cuando hay alguna incertidumbre en el aire, siempre con mucho miedo y en los mínimos, luego suele ir a mejor y esto ha sido bastante notable en el día de ayer, que durante toda la jornada fue recuperando y luego más notable aún cuando Donald Trump dijo que la guerra seguramente no duraría mucho. No puede durar mucho al final cuando pues está todo el mundo ahí metiendo presión sobre un solo país y ese país al final tiene un armamento limitado. Entonces puede durar lo que puede durar, no puede durar mucho más, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, ¿no? El petróleo, por cierto, también se desplomó claramente en el día de ayer, de haber tocado casi 120 a bajar hasta la zona de 83. Hoy está en 92, pero seguramente, como dijimos, en cuanto esto afloje, nos iremos a la zona de 75 otra vez tranquilamente o incluso la zona de 72. No, todavía se mantiene ahí un poco porque el conflicto no ha terminado, pero en cuanto termine el conflicto, el desplome del petróleo va a ser brutal también, ¿no? Y nada, como digo, los metales preciosos que no hemos visto el gráfico y os he dicho que íbamos a mirar, todavía el oro se mantiene alcista porque se mantiene por encima de la línea de tendencia esa principal que tiene, pero ya estamos viendo, como decimos, cierta rotación y en el momento que se pierda esa línea de tendencia y empecemos a corregir un poco más en serio, seguramente habrá rotación adicional, ¿vale? También tenemos subidas del euro contra el dólar, es decir, el dólar también deshace un poco el camino que había estado haciendo estos días. Así que eso es un poquito lo que tenemos en el mercado. Las cosas pintan mucho mejor, esto parece un suelo y además un suelo bastante consistente. Empieza a ser un suelo además que ya no es solo suelo de este movimiento desde los 98.000 hasta los 60.000, que cuando estábamos aquí abajo parecía un pequeño doble suelo que finalmente no confirmó de solamente este tramo. Ahora ya esta figura está empezando a ser lo suficientemente grande como para ser un suelo de todo el tramo bajista, es decir, desde los 126.000 a los 60.000. Es decir, si rompemos ahora esta resistencia de los 72.700, nos vamos hasta los 78.000, volvemos a bajar a apoyarnos en la zona de los 71, 72 durante unas semanas y volvemos a arrancar, será el suelo lo suficientemente grande como para considerarlo el suelo de toda la corrección.
de la corrección desde los 126.000 hasta aquí. Con lo cual ya estaríamos hablando de que se ha acabado esta fase bajista y entraríamos en una fase alcista nueva, que no sería una fase alcista principal de que ya nos vamos to the moon ni nada de eso, pero que sí que podría revertir gran parte del movimiento bajista. Es decir, podríamos volver hacia la zona de los 100.000 tranquilamente en los próximos meses. Luego ya a partir de ahí, pues eso, ya digo, no creo que sea el inicio de una fase super alcista ni mucho menos, pero sí meternos en esa zona ya de los 100.000 y cómodamente estar asentado en esos niveles durante bastante tiempo, ¿no? Con sus altibajos, evidentemente, pero sería otra cosa, vamos, que el mercado estaría un poquito más tranquilo, más asentado y digamos que consolidando todo el avance que hemos tenido desde los 15.000 hasta los 126.000, consumiendo tiempo y teniendo en cuenta ya esta corrección que hemos tenido del 50% y dejándola atrás. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, le podéis dar a la campanita para que os avise. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gracias.